Hoy voy a hablar de la interacción de efectos continuos, o como se le conoce más comúnmente, de las capas. Lo primero es, ¿qué es un efecto continuo? O más bien, ¿qué efectos hay en Magic? En Magic hay dos tipos de efectos. Están los efectos que no se repiten, o one-shot effect, y los efectos continuos. Los efectos que no se repiten son aquellos que hacen una cosa y ya. Por ejemplo, Doomblade, ¿no? Doomblade dice que destruye a criatura objetivo que no sea negra. Pues durante su resolución, lo que hace es mover la criatura del campo de batalla al cementerio. Y ya está. Lo único que ha hecho es una acción y ha terminado. En cambio, los efectos continuos tienen una duración en el tiempo. Por ejemplo, un encantamiento que diga, tus criaturas tienen la habilidad de volar. Pues mientras ese encantamiento esté en el campo de batalla, tus criaturas vuelan. O un crecimiento gigante. El crecimiento gigante dice que la criatura objetivo obtiene +3/+3 hasta el final del turno. Desde el momento en el que este hechizo se ha resuelto, se ha creado un efecto continuo que dura hasta el final del turno. Durante todo ese lapso de tiempo, tu criatura está siendo afectada por un efecto continuo que le está dando +3/+3. Cuando se creó Magic, por allá por el 93, las reglas eran bastante distintas a lo que son hoy en día. Para que hagáis una idea, ni siquiera existía la pila. Era un librillo muy pequeñito y poco a poco, según iban sacando cartas, iban dando cuenta de problemas que había en las reglas, ¿no? Cosas que faltaban. Y una de ellas es precisamente que no había un orden establecido para aplicar efectos continuos. Porque hay veces que aplicar los efectos en un orden ocasiona una cosa y aplicarlas en otro orden ocasiona otra. Y hacía falta una forma, un marco de referencia que nos explique en qué orden se aplican esos efectos para que todo el mundo los aplique de la misma forma, para que se juegue de forma consistente. Y ahí es cuando crearon el sistema de capas. Este sistema de capas no surgió de un día para otro, se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces ha habido cambios en cómo funcionaban las capas, cuáles había, cuáles no. Pero desde hace ya bastantes años, con la salvedad de la capa 1 y la capa 7, que le cambiaron alguna cosilla, el sistema se ha mantenido igual. O sea, al final el sistema es bastante robusto. Y tiene una cosa bastante buena, que es que la gente ni se da cuenta de que existe. O sea, muchas veces la gente piensa que esto es muy complicado, el tema de las capas, y es verdad que es un poco complejo, y de hecho, al final de la presentación voy a poner los casos más complicados, vais a decir, esto fácil no tiene nada, pero realmente las capas están pensadas para que sean intuitivas, ¿vale? Hay muchos juegos en los que hay efectos continuos y no os dais cuenta de que están ahí, no os dais cuenta porque de forma intuitiva decís, vale, esto interactúa de esta forma. Entonces el sistema de capas no está pensado para fastidiar al jugador, sino al contrario. Vamos a ver qué es lo que el jugador piensa, cómo cree el jugador que se aplican estos efectos continuos. ¿Cree que se aplican en este orden? Pues vamos a crear un sistema de capas que aplique los efectos continuos en ese orden, el orden más intuitivo. Quieren que todo el mundo lo aplique de la misma forma, entonces no van a intentar hacer algo que sea contraintuitivo. Si es cierto que, como ya he comentado, hay algunos casos que, por desgracia, pues van a ser un poquito contraintuitivos, pero los que menos. Estas capas, para que lo visualicéis un poquito, no sé si sabéis usar algún software de edición de imágenes como GIMP o Photoshop, pues es un poco igual, ¿no? O sea, tú pintas una capa y luego por encima otra y por encima otra, y cuando terminas tienes el resultado final, ¿vale? Entonces tú empiezas por los efectos de copia, luego aplicas efectos de cambio de control, luego cambio de texto y así siguiendo estas capas que hay ahora mismo en la pantalla, y al final te dará el resultado de cómo son los permanentes en el campo de batalla, porque al final las capas, si miráis los efectos que hay, son todo cambios de las características de los permanentes, y también en la capa 2 hay cambios de control, pero básicamente afecta a eso, a características de los permanentes. Ahora voy a poner unos ejemplos para mostrar por qué tiene sentido que ese sea el orden de las capas. El primero de todo, Copy Enchantment y Mind Control. El Copy Enchantment entra como una copia de un encantamiento en el campo de batalla. Pues vamos a hacer que entre como una copia de Mind Control. Al entrar como una copia de un aura y no haber elegido un objetivo para ese hechizo de aura porque no era un hechizo de aura, entra anexado a cualquier objeto legal, ¿vale? O sea, por ahí no hay problema. Esto puede entrar como una copia de Mind Control y se lo anexas a cualquier criatura, pues, que no tenga protección o algo así. Si puedes anexarse a una criatura con velo. Pero bueno, que me voy por las ramas. Entra como una copia de Mind Control. Si está en el campo de batalla, ¿qué aplicamos antes? ¿Efectos de copia o efectos de cambio de control? Porque claro, si apliquemos primero efectos de cambio de control, como aún no hemos aplicado efectos de copia,
Copy Enchantment no tiene la habilidad de controlar a la criatura encantada, así que no hará nada, no controlará nada, y luego se transformará en una copia de Mind Control. Y ya es tarde para aplicar ese efecto. Entonces, eso no tendría sentido. Lo normal es que primero apliques el efecto de Copy Enchantment. Ahora resulta que es un Mind Control, y ese Mind Control, como tiene un efecto que gana el control, pues ahora aplicamos ese efecto de ganar el control y todo funciona perfectamente. Ahí está la cosa. Si nos vamos otra vez a la diapositiva anterior, podemos ver cómo los efectos de copia van antes que los efectos de cambio de control, y es por casos como este. Otro ejemplo, tenemos un Board Shape Shifter que dice que mientras la carta superior de tu cementerio sea una carta de criatura, Board Shape Shifter tiene el texto completo de esa carta. Vale, ¿qué pasa si el oponente controla Board Shape Shifter? Nosotros lanzamos un Mind Control, ganamos el control de Board Shape Shifter. Lo normal es que si nosotros controlamos Board Shape Shifter, mire las cartas que hay en nuestro cementerio, ¿no? Mire la carta superior de nuestro cementerio. Pues para que eso ocurra, tenemos que ganar el control antes de que se apliquen los cambios de texto. Porque si fuera al revés, miraría el texto de la carta que hay en la parte superior del cementerio del oponente y luego ganaríamos su control. Entonces, así es como funcionan las capas. En la capa 2 se aplican efectos de cambio de control y en la capa 3 se aplican los efectos de cambio de texto para que esto funcione de la forma más intuitiva. Spirit Seas o Males Propagantes dice que la Tierra Encantada es una isla. Si lanzamos en Mindbend que dice que cambia el texto de un permanente reemplazando todas las instancias de un color o de una tierra básica por otro, y hacemos que Spirit Sea, en vez de decir la Tierra Encantada es una isla, diga la Tierra Encantada es un bosque, por lo normal es que la Tierra Encantada sea un bosque. Entonces los efectos de cambio de texto tienen que aplicarse antes que los efectos de cambio de tipo. Y así es. Los efectos de cambio de texto se aplican en la capa 3 y los efectos de cambio de tipo van justo después, en la capa 4. Aquí tenemos una criatura con Changeling, que es una habilidad que dice que es de todos los tipos de criatura. Y por otro lado tenemos Cruzada de Dralnu, que es un encantamiento que hace varias cosas, pero sobre todo nos vamos a fijar en que dice que los trasgos son negros. Pues tendremos que determinar primero si algo es un trasgo o no para hacer que sea negro. Vamos a aplicar primero la habilidad de Changeling para hacer que esto sea un trasgo, además de un Shapeshifter, además de un metamorfo, para poder así hacer que sea negro. Primero va en la capa 4 los efectos de cambio de tipo y luego en la capa 5 los efectos de cambio de color. Volvemos a tener una cruzada de Dralnu y ahora tenemos también un efecto que dice que las criaturas negras tienen debilitar. Tendremos que determinar, por lo tanto, primero que una criatura es o no negra, y si es negra luego ganará debilitar. Pues así es, en la capa 5 se aplican los efectos de color como el de la cruzada de Dralnu, y en la capa 6 se aplican los efectos que dan o quitan habilidades, como es el caso de esto. Y ya por último, para enganchar la capa 6 con la capa 7, tenemos las criaturas multicolores que controlas ganan volar y las criaturas que controlas con la habilidad de volar obtienen +1/+1. Pues primero tenemos que aplicar el efecto que hace que las criaturas multicolores vuelen para poder determinar qué criaturas que controlamos vuelan y así poder aplicar el efecto que da +1/+1 a las criaturas con volar. Ahora que hemos visto que el orden de estas capas tiene cierto sentido, hay que tener en cuenta también que las capas 1 y 7 tienen sus capas y que los efectos de copia y los efectos que modifican fuerza y resistencia tienen que aplicarse también en un orden concreto. En la capa 1 tenemos dos subcapas. La subcapa 1A, en la que se aplican efectos de copia y efectos que digan en cuanto entre o en cuanto sea puesto boca arriba que establezcan la fuerza y resistencia, incluso si esos efectos establecen más cosas. El ejemplo típico es esta criatura. Esta criatura tiene ambos. Tiene en cuanto entre y en cuanto se ha puesto boca arriba, pues se transforma en un 5-1 o un 1-5. Y luego, en la capa 1B, se aplica el hecho de que esté boca abajo, porque un permanente boca abajo, por defecto, es una criatura 2-2, sin habilidades, sin tipos de criatura, sin nombre y sin coste de maná. Una vez hemos aplicado los efectos de ambas subcapas, obtenemos los valores copiables de ese permanente. ¿Y qué son los valores copiables? Pues, como su propio nombre indica, es los valores que tienes que tener en cuenta cuando copias un permanente. Por ejemplo, si tienes un clon que está copiando un Elfos de Llanowar y tú luego copias ese clon que está copiando Elfos de Llanowar, lo que tienes son unos Elfos de Llanowar. Porque esos efectos de copias tienes que tenerlo en cuenta.
Si ese elfo de Llanowar está boca abajo y por lo tanto ahora mismo es un 2-2 sin habilidades, un nombre sin coste de maná, y lo copias, lo que tienes es un 2-2 sin nombre, sin coste de maná, sin habilidades. Si resulta que hay un efecto de copia que modifica otras características, por ejemplo, hay uno que es el metamorfo piresiano, que dice copia criatura o artefacto, solo que además es un artefacto, además de otros tipos. Muy bien, pues eso copia un Elfos de Llanowar, tienes un Elfos de Llanowar, que además es un artefacto. Si después ese Elfos de Llanowar, que es un artefacto, lo copias con un clon, obtienes un Elfos de Llanowar que también es un artefacto, porque ese efecto de copia que transforma en artefacto lo tienes que tener en cuenta a la hora de copiar ese permanente. Y así con todo. En la capa 7 tenemos 4 subcapas. Y la verdad es que nos sobra una, porque hay una regla por ahí que dice: en las capas de la 1 a la 6 siempre se aplica primero los efectos de las habilidades que definen características. Pues en vez de crearte una subcapa, que es la subcapa 7A, que hace eso, podrían haber escrito en la regla: en todas las capas se aplican primero las habilidades que definen características. Y después de eso ya empezarán las subcapas. Pero bueno, que primero, habilidades que definen características. Luego, efectos que establecen la fuerza y resistencia. Desde hace años, esos efectos ahora se escriben como: esta criatura tiene fuerza y resistencia base, lo que sea, ¿vale? Ese base para indicar que se aplican antes que otros efectos que modifican la fuerza y resistencia. Después, efectos que incrementan o decrementan fuerza y resistencia. +3/+3, -1/-1, los contadores, por ejemplo, ¿vale? Porque antes había 5 subcapas en la capa 7, estaban primero esto y luego contadores +1/-1, pero dijeron, realmente da igual. Entonces, +3/+3, contadores -1/-1, todo eso, subcapa 7C. Y por último, los efectos que intercambian la fuerza y resistencia. Que estos suelen ser los más problemáticos de esta capa, porque la gente intenta aplicarlo pues en el orden en el que entran, ¿no? Y no es cierto, van al final. Por ejemplo, tenemos una criatura que es un 2-3. A ese 2-3 le lanzamos un Twisted Image que intercambia su fuerza y resistencia. Ahora tenemos un 3-2. Si a ese 3-2 le damos +3/+0, ¿qué es lo que es? ¿Es un 6-2? No. Es un 3-5. Porque aunque el efecto de intercambiar la fuerza y resistencia haya empezado a aplicarse antes, siempre se aplica después de los que incrementan o decrementan. Entonces, ese 2-3 primero obtiene +3/+0, luego intercambia su fuerza y resistencia, entonces 2-3 +3/+0 son 5-3, y intercambias es un 3-5. Dato importante: los efectos de copia que modifican características se aplican en la capa de efectos de copia, aunque esas características que modifiquen tengan su propia capa. Por ejemplo, el Quicksilver Gargantuan dice que es una copia de otra criatura, solo que es un 7-7. Eso de que es un 7-7 forma parte del efecto de copia, se aplica en la subcapa 1A, no se aplica en la capa 7B. Entonces tenemos un Tarmogoyf. Tarmogoyf tiene una habilidad que define características, que dice que su fuerza y resistencia es igual al número de tipos de cartas en todos los cementerios y su resistencia es lo mismo +1. Tú puedes pensar, oye, pues si copiamos un Tarmogoyf con un Gargantuan, en la capa 1A es un 7-7, pues luego nos vamos a la 7A y resulta que eso lo sobrescribe, ¿no? Debería tener la habilidad del Tarmogoyf. Pero aquí el detalle importante: cuando un efecto de copia que modifica una característica, no copia las habilidades que definen características que modifican esa característica. Lo repito de una forma más clara: Quicksilver Gargantuan, como modifica la fuerza y resistencia como parte del efecto de copia, no copia la habilidad de Tarmogoyf. Así que no hay ningún problema. O sea, la habilidad de Tarmogoyf no se aplicaría a la criatura que hostilias al final porque no la tienes. Tienes un Tarmogoyf 7-7 y ya está. Ahora que ya sabemos en qué orden se aplica a cada tipo de efecto, en qué capa o subcapa va cada uno de ellos, ¿qué ocurre si en una misma capa o subcapa se aplican múltiples efectos continuos? Porque debería tener un orden relativo entre ellos. En resumidas cuentas, lo que ocurre es que el efecto más antiguo será el primero en aplicarse y el efecto más reciente será el último en aplicarse. Los efectos cuanto más nuevos, más tardarán en aplicarse y en general irán sobreescribiendo los anteriores. Para ello tenemos una cosa que es el orden de llegada. El orden de llegada es lo que establece qué efecto es más antiguo y cuál efecto es más reciente. ¿Cómo se adquiere un orden de llegada? Pues hay distintas formas.
Por ejemplo, cuando el efecto continuo es creado. Este es el caso de crecimiento gigante, ¿no? Crecimiento gigante da +3/+3 hasta el final del turno a una criatura. En el momento en el que se resuelve el crecimiento gigante, se crea ese efecto continuo, pues ese efecto continuo tiene ese orden de llegada, ese timestamp, que se llama en inglés. También cuando un objeto gana una habilidad estática, cuando un objeto se mueve de zona. Este es el caso, por ejemplo, típico encantamiento. Tienes un encantamiento que dice: las criaturas que controlas tienen la habilidad de volar. Pues en el momento en el que el encantamiento entra al campo de batalla, ese es su orden de llegada. Cuando el permanente es anexado a otro objeto, típico de equipos o auras, y de hecho ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Cuando el permanente se transforma, claro, es que puede pasar que un permanente entre al campo de batalla, pero hasta que no se transforme no tenga una habilidad con un efecto continuo que sea relevante. Pues en el momento que se ha transformado, orden de llegada. ¿Que se transforma múltiples veces? Pues el orden de llegada se irá actualizando cada vez que se ponga boca arriba la cara que tiene ese efecto. Y lo mismo con cuando un permanente es puesto boca arriba o boca abajo. Se adquiere un orden de llegada distinto. ¿Qué ocurre si múltiples permanentes entran a la vez al campo de batalla? Porque claro, los efectos continuos de todos esos permanentes van a obtener el mismo orden de llegada. Deberán tener algún tipo de orden de llegada relativo, ¿no? ¿Cuál se aplica antes? Pues cuando eso ocurre, empezando por el jugador activo, cada jugador elige el orden de llegada relativo de los permanentes que acaban de entrar al campo de batalla, ¿vale? Si resulta que un jugador lanza un hechizo que regresa al campo de batalla todos los permanentes de todos los cementerios, pues aunque todos han entrado a la vez, a la hora de determinar el orden de llegada, primero han entrado los del jugador activo en el orden que le elija, luego los del siguiente jugador en orden de turno en el orden que le elija, luego los del siguiente, y así. Ese es el orden de llegada cuando entran múltiples permanentes a la vez al campo de batalla. Tenemos una luna de sangre y una dríada de los bosques ilíseos. Luna de sangre dice: las tierras no básicas son montañas. Y la dríada de los bosques ilíseos dice que las tierras que controlas son de todos los tipos de tierra básica, además de los otros tipos. Cuando un efecto establece un tipo de tierra y no dice además de los otros tipos, esa tierra pierde sus habilidades. Pero no pierde todas las habilidades impresas, ganadas por efectos de copia o por efectos de cambio de texto. ¿Por qué no pierde todas las habilidades? Porque hay habilidades que ganarán la capa 6. Aquí estamos en la capa 4. Es imposible que Luna de Sangre haga que la Tierra pierda habilidades que ganará en la capa 6. Pero bueno, tenemos estas dos cartas. Entonces la pregunta es, si tenemos además una tierra no básica, ¿esa tierra no básica es una montaña o es de todos los tipos de tierra básica? O sea, mínimo va a perder las habilidades que tenga impresa. Pero bueno, ¿qué es? Pues depende del orden de llegada. Si primero ha entrado al campo de batalla Luna de Sangre y luego la Dríada, primero resulta que es una tierra montaña sin habilidades, excepto la de agregar manada rojo, y luego gana todos los tipos de tierra básica y por lo tanto tiene las habilidades de agregar blanco, azul, negro, rojo o verde. Si resulta que la Dríada entra al campo de batalla antes que la Luna de Sangre, pues primero nos aplicamos es una tierra de todos los tipos, además de esos dos tipos, así que esa tierra, con las habilidades que tenga, además gana los tipos y las habilidades pertinentes de agregar blanco, azul, negro, rojo, verde, y luego aplicamos el efecto continuo de Luna de Sangre y pierde todas esas habilidades y gana la habilidad de agregar maná rojo. Entonces, la que haya entrado más tarde es, digamos, la que gana. En cualquier caso se van a perder las habilidades porque Blood Moon hace eso, pero si ha entrado antes que la Dríada, pues la tierra de todos los tipos se agrega 5 colores distintos. Si ha entrado Luna de Sangre después de la Dríada, pues es una montaña que agrega rojo. Tenemos un nexo de polillas de tinta que dice: por 1 se transforma en una criatura artefacto 1/1, polilla, titilante, con volar e infectar, y sigue siendo una tierra. Y por otro lado tenemos el martillo colosal, que dice: la criatura equipada tiene +10/+10 y pierde volar. Esta es la parte interesante, ¿no? Que uno gana volar y el otro hace perder volar. Si transformamos con la habilidad del nexo, el nexo en una criatura, y luego le equivamos el martillo, vamos a aplicar los efectos por orden de llegada. Así que en la capa 6, que es la capa en la que se ganan y se pierden las habilidades, primero gana volar y luego pierde volar, porque se ha anexado el martillo después de que se haya creado el efecto continuo que transforma en criatura, así que la criatura no tiene la habilidad de volar. Pero ¿qué ocurre si luego de eso volvemos a activar la habilidad del nexo? Pues hay 3 efectos continuos: el que transforma en criatura,
el que anexa el martillo, perdón, el que hace perder la habilidad, que tiene el orden de llegada de cuando se anexó el martillo, y otro más de transformar en criatura. Entonces, si los aplicamos en orden de llegada, primero gana volar, luego pierde volar y por último gana volar. Resulta que si activamos la habilidad después de haberle anexado el martillo, ahora resulta que la criatura vuela. Hay una cosa que no he comentado cuando he listado la forma de obtener un orden de llegada, que es los contadores. Porque los contadores también tienen su propio orden de llegada. Pueden ser los contadores +1+1, que tienen un orden de llegada en la capa 7C, o pueden ser los contadores de habilidad, que tienen un orden de llegada para la capa 6. Y es que, claro, los contadores son especialitos, porque aunque normalmente cuando estés jugando y lo representas, puedes poner unas gemas, unos dados, realmente esos contadores son indistinguibles. Si un permanente tiene dos contadores del mismo tipo y tú le quitas un contador, tú no sabes si el contador que le has quitado es el primero que le pusiste o el más nuevo. No hay forma de distinguir esos contadores, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre con los contadores de habilidad? Pues cuando tú colocas un contador de habilidad en un permanente, el timestamp de esa habilidad va a ser el momento en el que le pusiste ese contador. Pero el timestamp del contador anterior también se actualiza. Ejemplo, tengo una criatura que ataca mientras yo controlo un Guide of Souls. ¿Vale? Esa criatura, cuando se dispara la habilidad del Guide of Souls y se resuelve, le voy a poner dos contadores +1+1 y un contador de volar. Luego le anexo el martillo. Sabemos, ha ganado volar, pierde volar, ya no vuela. Luego vuelvo a atacar con la criatura, le pongo otros dos contadores +1+1 y otro contador de volar. Ahora tiene dos contadores de volar. Y sabemos que vuela porque le hemos puesto un contador de volar después de que pierda volar. Si ahora hay algún efecto que le remueva un contador, como esos dos contadores son indistinguibles, no importa cuál de los dos le quites, ¿vale? El timestamp de ambos va a ser igual al timestamp del contador de volar más reciente. Así que si le quitas un contador, esa criatura va a volar porque le pusiste un contador de volar después de anexar el martillo. Dentro de cada capa o subcapa solemos usar el orden de llegada para determinar en qué orden se aplican los efectos. Sin embargo, hay una excepción, el caso en el que existe una dependencia. Si existe una dependencia, la dependencia va a ser aquello que indique el orden. ¿Y qué es una dependencia? Bueno, se dice que un efecto depende de otro si aplicar uno de ellos cambia como se aplica el segundo, ya sea porque cambie su texto, cambie la existencia, cambie a qué cosa se aplique o cambie lo que hace en general el segundo efecto. Esto lo vamos a ver mejor ahora con unos ejemplos. Además, es necesario que ninguno de esos efectos provenga de una habilidad que define características, porque ya hemos dicho antes que las habilidades que definen características se aplican siempre al principio, o que ambos provengan de una habilidad que define características. El ejemplo típico de dependencia es el de Luna de Sangre con Urborg, tumba de Yawmoth. Luna de Sangre ya la conocemos, dice que las tierras no básicas son montañas y que por lo tanto pierden sus habilidades. Y Urborg, tumba de Yawmoth, es una tierra que dice que cada tierra es un pantano además de sus otros tipos. Claro, como aplicar el efecto de Luna de Sangre hace que Urborg pierda esa habilidad, hace que ya no exista ese efecto continuo, el efecto continuo de Urborg, tumba de Yawmoth depende del efecto continuo de Luna de Sangre. Así que no nos importa en qué orden hayan entrado al campo de batalla, siempre vamos a aplicar primero el efecto continuo de Luna de Sangre, lo cual significa que Urborg, tumba de Yawmoth es un pantano con la habilidad de agregar mana rojo y por lo tanto ninguna tierra va a ganar la habilidad, va a ganar el tipo pantano y por lo tanto no van a ganar la habilidad de agregar mana negro. Volvemos a tener un ejemplo con Cruzada de Dralnu, pero esta vez nos vamos a fijar en que dice que los trasgos son zombies además de sus otros tipos. Y tenemos un Xenograph, con el cual hemos elegido el tipo de criatura trasgo para que todas nuestras criaturas sean trasgos además de sus otros tipos. ¿Existe una dependencia entre ambos efectos continuos? Pues la respuesta realmente es no. Ahora tenemos una dependencia. Es necesario que controlemos una criatura que de base no sea un trasgo, porque así aplicar el efecto continuo de Xenograph hará que cambie el conjunto de objetos al que se le aplica la habilidad de Cruzada de Dralnu. Si aplicamos el efecto continuo de Xenograph, esos osos ahora son osos trasgo. Por lo tanto, cuando apliquemos después de Cruzada de Dralnu, serán
osos trasgo zombie. En cambio, si aplicamos el de cruzada de Dranu primero, a esos osos no les pasa nada y después al aplicar Xenograph serían osos trasgo. Como aplicar el efecto continuo de Xenograph modifica el conjunto de criaturas afectadas por el efecto continuo de cruzada de Dranu depende del efecto continuo de Xenograph. Por lo tanto, siempre vamos a aplicar antes el de Xenograph que el de cruzada de Dranu y ese oso es un oso trasgo zombie. Ya que estamos hablando de tipos de criatura, me parece un buen momento para comentar esto. Mutabóveda es una carta que se imprimió por primera vez en Lorwyn. Lorwyn es una edición en la que salió la habilidad Cambia Formas, Singling, que dice que este objeto es de todos los tipos de criatura. De hecho, Mutabóveda se volvió a reimprimir en Calgen, una edición en la que también salió otra vez Cambia Formas. ¿Por qué Mutabóveda dice por 1 se transforma en un 2-2 con todos los tipos de criatura? ¿Por qué no dice se transforma en un 2-2 y gana Changeling, gana Cambia Formas? Pues la cosa es que si ganase Cambia Formas, la habilidad no funcionaría. Porque si miramos las capas, la capa de cambio de tipos es la 4. Y la capa de ganar y perder habilidades es la capa 6. Entonces, vamos pasando las capas por orden, llegamos a la capa 4 y aquí no hay nada que aplicar. Llegamos a la capa 6, gana Cambia Formas. Pero ya es tarde. Ya si volvemos a la capa 4 significa que estamos volviendo a mirar las capas desde el principio. Aún no tiene cambia formas, capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, no pasa nada, capa 5, capa 6 cambia formas. Entonces es imposible que ganes una habilidad que cambie un tipo, cambie texto, cambie cualquier cosa que no sea dar, perder habilidades, cambio de tipo. No, una habilidad que se gane en la capa 6 no puede afectar a las capas anteriores. No funcionaría y por eso Mutabóveda tiene este texto. Algo similar pasa con este lícido. Originalmente las auras no tenían una habilidad de encantar, pero a día de hoy todas las auras dicen encantar X, para saber a qué objetos o jugadores puede anexarse ese aura. Vale, este lícido, si vemos el texto que hay impreso, dice que se transforma en un encantamiento aura que puede encantar criaturas y que tiene la habilidad de ganar el control de la criatura encantada. Pero claro, vamos a ver exactamente qué capas funcionan estos efectos. Pues en la capa 4 se transforma en un encantamiento aura. En la capa 6 gana la habilidad de ganar el control de la criatura encantada. Pero es que resulta que los efectos de ganar el control, de cambio de control, se aplican en la capa 2. Entonces, no sirve de nada ganar en la capa 6 la habilidad de ganar el control de la criatura encantada, si en la capa 2, que cuando tenía que tener ese efecto, pues todo lo tenía. ¿Cómo solucionaron este problema? Pues si miráis el texto que tiene actualmente, pone tú controlas a la criatura encantada. Pero no es que gane esa habilidad, es que ya de base es una criatura con gana el control de la criatura encantada. Para que luego, si tú aplicas el efecto realmente lo que está es transformándolo en un encantamiento aura. Pero esa habilidad ya la tiene, así que antes de ser transformado en un encantamiento aura, ya en la capa 2 ganas el control y en la capa 4 se transforma en un encantamiento aura. Es un poco raro y de hecho es una solución que podrían haber optado con la Mutabóveda. Podrían haber dicho, oye, la Mutabóveda, en vez de transformarse en un 2-2 con todos los tipos de criatura, podría tener directamente cambiaformas y además luego transformarse en un 2-2. Porque total, solo puede tener todos los tipos de criatura mientras sea una criatura. Pero bueno, optaron por esta otra solución en Mutabóveda. Y ahora vamos a esos casos que son contraintuitivos. Esos casos que cuando los das a conocer la gente te dice es que las capas son una cosa muy loca, es que no sé cómo funciona esto, no puede ser. Vale. Para empezar veréis que el principal culpable son los efectos que hacen perder habilidades. Primer caso, Mago de la Luna y Dress Down, ¿no? Dress Down dice las criaturas pierden todas sus habilidades. ¿Qué ocurre aquí? Que Mago de la Luna hace que todas las tierras no básicas sean montañas, lo mismo que la Luna de Sangre. Eso se aplica en la capa 4, es decir, en la capa 4 las tierras son montañas y luego en la capa 6 Mago de la Luna pierde habilidades. Así que el resultado es que Mago de la Luna es un 2-2 sin habilidades, pero como ya hemos aplicado su efecto continuo, pues las tierras son montañas. Entonces la gente dice, pero si el Mago de la Luna no tiene habilidades, ¿cómo es posible que las tierras no básicas sean montañas? Pues este es una de las problemáticas, este caso concreto. El siguiente caso es básicamente el mismo, solo que
afecta a otra capa. Si bien el pintor dice que en cuanto entre eliges un color y que básicamente todo es de ese color, además de sus otros colores. Entonces, si tú eliges que sea verde, los cambios de color son en la capa 5. Si luego en la capa 6 pierdes sus habilidades por culpa de dress down, todo sigue siendo del color que elegiste, ya que ya se ha aplicado ese efecto continuo en la capa anterior. Una cosa que aún no he comentado es que realmente un efecto continuo puede tener partes que se apliquen en distintas capas o subcapas. Es el caso, por ejemplo, de Kaito, ¿no? La habilidad de Kaito dice que durante tu turno, si Kaito tiene uno o más contadores de lealtad, es una criatura ninja 3-4 con antimaleficio. ¿Qué pasa si controlas a ese Kaito, es tu turno, y el oponente lanza un dress down? Vamos a aplicar capa por capa. Llegamos a la capa 4 y aquí se transforma en una criatura ninja, ¿vale? Deja de ser Planet Walker, es una criatura ninja. Vamos a la capa 6. Primero gana antimaleficio y luego se aplica el efecto de Dress Down, pierde las habilidades, ya que Dress Down entra al campo de batalla después que Kaito. Aplicamos en orden de llegada. Kaito ahora mismo es una criatura ninja sin habilidades. Claro, acaba de perder la habilidad que dice que es una criatura ninja 3-4 con antimaleficio. Pero, como ya empezó a aplicarse ese efecto continuo, pues se continúa aplicando. Así que cuando llegamos a la capa 7B, se transforma en un 3-4. No es que Dress Down vaya a hacer que su fuerza y resistencia sea indeterminable y por lo tanto sea un 0-0 y se muera. No. Ese efecto continuo termina de aplicarse, así que es un 3-4. Que es algo que tiene más o menos sentido. Sería muy raro, ¿no? Que de repente de un Dress Down y esto es un 0-0 y se muere. No. Ya empezó a aplicarse, así que termina de aplicarse. Pero si bien el efecto de Kaito era un poco intuitivo, aquí tenemos otro que no lo es tanto. Y es que Grass dice que las otras criaturas que controlas tienen fuerza y resistencia 5-3 y son Juggernauts además de sus otros tipos. Claro, aplicamos y decimos, capa 4 son Juggernauts. Capa 6, Grass pierde sus habilidades. Capa 7B. Oye, el efecto continuo ya empezó a aplicarse cuando dijimos que eran Juggernauts. Así que son 5-3. Aunque Grass pierda sus habilidades, tus otras criaturas son Juggernauts 5-3. Y esto es raro sobre todo porque si el efecto de Grass no dijera son Juggernauts, dijeran tus otras criaturas son 5-3, resulta que al perder sus habilidades, tus otras criaturas no serían 5-3. Es raro que por el hecho de tener un cambio de tipo se continúe aplicando a pesar de perder habilidades. Toda buena presentación sobre capas tiene que mencionar el caso de humildad y opalescencia. Esto es una cosa que podría ocurrir en Legacy. Lo que pasa que a día de hoy, entre que Legacy se juega poco y este mazo pues se juega aún menos, es complicado encontrárselo. La situación llegó a niveles de meme porque esto era la pregunta más complicada de capas, que se lo hacías a un árbitro y le explota la cabeza. En realidad, ni es la pregunta más difícil de capas y tampoco es tan complicado. A ver, tiene cierta complejidad, pero no es la más complicada. Y también pasa que pues la gente ya la conoce, ¿no? Ya viene de casa sabiendo la respuesta. Y también podéis ir a Scryfall o Gatherer, que en las notas de las cartas, no sé si en ambas o solo en una de ellas, te explican cómo funciona humildad con dos opalescencias. ¿Cómo funciona? Vamos a empezar por humildad y una opalescencia. Opalescencia dice que los otros encantamientos que no sean aura son criaturas de encantamiento con fuerza y resistencia igual a su valor de maná. Y humildad dice que pues, las criaturas pierden sus habilidades y son 1-1. Primero en la capa 4 aplicamos el efecto de opalescencia, así que humildad se transforma en una criatura de encantamiento. Luego, en la capa 6, humildad dice que las criaturas pierden sus habilidades, así que humildad pierde sus habilidades. Pero como acabamos de ver, aún así su efecto va a continuar aplicándose. Y en la capa 7B tenemos por un lado que todas las criaturas son 1-1 y por otro lado que humildad tiene que tener fuerza de resistencia igual a su valor de maná. ¿Qué ocurre aquí? Pues que aplicamos en orden de llegada. Si humildad ha entrado antes que opalescencia, resulta que humildad es una criatura 4-4, porque aplicamos 1-1, luego es un 4-4, es un 4-4. Si humildad ha entrado después de opalescencia, aplicamos primero opalescencia, es un 4-4, luego humildad es un 1-1, así que humildad es un 1-1. Depende totalmente de cuál ha entrado antes o después. El caso es un poquito más gracioso cuando hay dos opalescencias, por el tema de que cada opalescencia hace que la otra opalescencia sea una criatura con fuerza y resistencia igual a su valor de maná.
Entonces, si tenemos una humildad y luego han entrado al campo de batalla dos opalescencias, capa 4 todos son criaturas, capa 6 todo pierde habilidades, pero aunque la opalescencia perdió su habilidad, aún así se aplica en la capa 7B, lo mismo que le pasó a humildad. Y llegamos a la capa 7B. 7B, como humildad ha entrado antes, aplicamos humildad, aplicamos opalescencia, todos 4-4. Esos tres encantamientos son 4-4. Si resulta que ha entrado opalescencia, luego humildad y luego opalescencia, aplicamos una opalescencia, los otros dos son 4-4, aplicamos humildad, todo es 1-1, aplicamos la última opalescencia, la última que ha entrado, que dice que los otros dos son 4-4. Así que los otros dos encantamientos son 4-4, pero la última opalescencia que ha entrado es un 1-1, ya que ha entrado después de la humildad. Pero si han entrado dos opalescencias y luego ha entrado humildad, las opalescencias hacen que todos los otros dos sean 4-4, la opalescencia hace que los otros dos sean 4-4 y por último humildad hace que todos sean 1-1. Entonces si ha entrado humildad la última, todos son 1-1. Repaso rápido. Si humildad entra primero, todos 4-4. Si humildad entra la segunda, una opalescencia en 1-1. Que humildad entra la última, pues todos 1-1. ¿Qué ocurre si controlas dos marchas de las máquinas y un artefacto que no es criatura? Bueno, si aplicamos el efecto continuo del primer marcha de las máquinas, ese artefacto no criatura ahora es una criatura artefacto. Por lo tanto, el efecto continuo de la segunda marcha de las máquinas ya no puede aplicarse a ese objeto. Así que ha cambiado el conjunto de objetos al que afecta. Esa segunda marcha de las máquinas depende de la primera. Pero claro, es la misma carta. Si la marcha de las máquinas depende de la otra marcha de las máquinas, la primera marcha de las máquinas también depende de la segunda. ¿Vale? Aquí hay un bucle de dependencias. ¿Qué ocurre cuando hay un bucle de dependencias? Pues que decimos, que le den a la dependencia, aplicamos en orden de llegada. ¿Vale? Entonces, si hay dos marchas de las máquinas, vamos a aplicar sus efectos continuos en orden de llegada. Este caso es el más chorra de todo porque dos marchas de las máquinas no importa en qué orden han entrado, pero lo importante es saber que si hay un bucle de dependencia, no sabemos por cuál empezar primero, por qué efecto continuo empezar, vamos a usar el orden de llegada para determinar en qué orden aplicar los efectos continuos dentro de una misma capa o subcapa. Y ya estamos llegando al final de la presentación y solo queda un caso por mostrar, lo que pasa es que es un caso que tiene dos partes. Empezamos por la primera. Controlas una Breeding Pool, que es una tirano básica bosque-isla. Un Leaf and Limb, que dice que todos los bosques son saprolines verde 1-1, además de otros tipos, y todos los bosques son saprolines 1-1, además de otros tipos. O sea, los bosques y los saprolines son saprolines bosque. Vale. Y luego la luna de sangre, que las tierras no básicas son montañas. ¿Qué ocurre con estas cartas? Asumiendo que han entrado al campo de batalla en el orden que he mencionado. Primero Breeding Pool, luego Leaf and Limb y luego Blood Moon. Pues podemos observar que hay una dependencia. Porque si aplicamos el efecto continuo de luna de sangre, ya no se puede aplicar el efecto continuo de Leaf and Limb sobre Breeding Pool, porque ya no es un bosque, ahora es una montaña. Entonces, Leaf and Limb depende de Blood Moon. Breeding Pool, por lo tanto, es una montaña no básica y no va a ser un saprolín. Vale, este es un caso de dependencia bastante normalito. Pero, ¿por qué es este caso mi caso favorito? Porque tiene una segunda parte. Tenemos el mismo caso que antes. Una Breeding Pool, una Leaf and Limb y una luna de sangre que han entrado al campo de batalla en ese orden. Y tras eso, con un hechizo o habilidad cualquiera, hemos creado una ficha de saprolín verde 1-1. Estarás pensando, me va a preguntar qué le pasa al saprolín. Pues no, te voy a preguntar qué le pasa a Breeding Pool. Pero ¿no hemos determinado ya que esa Breeding Pool es una montaña no básica? Sí, pero claro, es que ahora el estado del juego ha variado. Ahora hay una ficha de saprolín verde 1-1. ¿Es posible que eso cambie cómo funcionan las cosas? Pues vamos a verlo. Resulta que al saprolín se le puede aplicar el efecto continuo del Leaf and Limb, que dice que los saprolines son bosques además de sus otros tipos, ¿vale? Si aplicamos ese efecto continuo, ahora es una tierra, por lo tanto se le puede aplicar el efecto continuo de luna de sangre para que sea una montaña. Como aplicar el efecto continuo de Leaf and Limb cambia el conjunto de objetos al que se puede aplicar luna de sangre depende de Leaf and Limb. Y antes hemos dicho que el Leaf and Limb depende de luna de sangre, ya que controlamos un bosque no básico. Hay un bucle de dependencia. Cada uno de esos dos encantamientos depende del otro. Como hay un bucle de dependencia, ignoramos las dependencias y aplicamos siguiendo orden de llegada.
Así que el efecto continuo de Leaf and Limb se va a aplicar antes que el de Luna de Sangre. Así que si le vamos a la capa 4, primero aplicamos Leaf and Limb. Ese Breeding Pool es un bosque isla Saprolin, criatura, tierra. Ese Saprolin es una criatura Saprolin tierra bosque. Luego aplicamos Luna de Sangre. Significa que esa Breeding Pool es una criatura tierra Saprolin montaña. Ese Saprolin es una criatura tierra Saprolin montaña. Breeding Pool ya obviamente no tiene habilidades, excepto la agregada al rojo. Capa 5, como Leaf and Limb empezó a aplicarse, pues resulta que esa Breeding Pool montaña es verde. El Saprolin ya era verde, pero también es verde. Y ya está, ¿no? Bueno, y es 1-1. En la capa 7B resulta que tanto el Saprolin como la Breeding Pool se vuelven 1-1. Así que esa Breeding Pool ahora mismo es una tierra criatura Saprolin montaña 1-1, verde. El hecho de crear una ficha de Saprolin ha hecho que nuestra montaña no básica, de repente, además de ser montaña no básica, sea criatura Saprolin 1-1, verde. Y por eso este caso es mi caso favorito, y lo tengo para el final, porque me encanta este caso. Y creo que he comentado todo lo necesario para entender las capas y efectos continuos. Me he dejado por ahí alguna cosilla, como por ejemplo el orden de llegada de las pegatinas, pero ¿a quién le importa el orden de llegada de las pegatinas, no? Con esto deberíais tener ya toda la información, y cualquier caso que surja de capas, con esto debería solucionarse. Bueno, os acabo de mentir porque no me acordaba de que quedaba esta diapositiva. Resulta que hay efectos continuos que no se aplican en ninguna capa, porque ni modifican características de objetos ni cambian control de objetos. El ejemplo más típico son efectos continuos que modifican el tamaño máximo de mano. ¿Qué ocurre con esos efectos continuos? Que se aplican después de todas las capas y se aplican usando orden de llegada. Y ya está, fin. Ejemplo. Necrodominancia y minamos Scroll Keeper. Necrodominancia dice que tu tamaño máximo de mano es 5. Y eliminamos Scroll Keeper dice que tu tamaño máximo de mano es incrementado en 1. Si ha entrado ante el campo de batalla Necrodominancia y luego minamos Scroll Keeper, tu tamaño máximo de 5 más 1 es 6. Tu tamaño máximo de mano sería 6. Si ha entrado primero minamos Scroll Keeper y luego Necrodominancia, tu tamaño de máximo de mano sería más 1, 8 y luego 5. O sea, dependiendo del orden de llegada de estos dos efectos continuos, tu tamaño máximo de mano sería 6 o 5. Cuidado con confundirlo con intentar montar una equivalencia con la fuerza y resistencia, porque en la capa 7, en la 7B, aplicamos los efectos que establecen la fuerza y resistencia a una fuerza y resistencia base y luego los que aumentan y decrementan la fuerza y resistencia. Podéis pensar que con el tamaño máximo de mano sería algo similar, ¿no? Primero los que establecen el tamaño máximo de mano y luego los que aumentan o decrementan. Pero no, aquí no hay subcapas y aquí se aplica todo en orden de llegada. Así que si primero voy a Necrodominancia y luego miramos Scroll Keeper, tu tamaño máximo de mano es 6. Si es al revés, tu tamaño máximo de mano es 5. Y ahora sí que sí, eso es todo. Espero que hayáis disfrutado de la presentación.